diaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, de 1000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Jebe, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdenos o dispárenos, por favor. Ayúdenos o dispárenos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. Para poder romper con los mitos existentes desde los países más desarrollados de Europa sobre las razones de la migración africana, trataremos de desentrañar las causas estructurales de la migración africana. Para avanzar en ese cometido, hay que hacer una revisión general de la intervención occidental en todos o la mayoría de los países del continente africano, para llegar a la conclusión de que las personas que huyen de forma desesperada de la región constituyen tan solo el último acto de una tremenda expoliación de recursos naturales, que administrados de otra forma deberían bastar para que todos los africanos pudieran vivir en sus lugares de origen. Pero no es así, ni en los países más ricos de África. Se ha creado interesadamente la idea de que la mayor parte del continente africano es pobre. Es cierto que hay regiones que carecen de abundantes recursos, pero esto también sucede en muchos países de Europa, y la situación es bien distinta. La realidad es que el continente africano posee enormes riquezas en recursos naturales: oro, platino, cobre, diamantes, uranio, petróleo, gas, coltan, enormes riquezas pesqueras tanto de agua dulce como oceánicas, cultivos cuya exportación deberían aportar una alta rentabilidad a extensas regiones, bosques tropicales y bosque ecuatorial, e inmensos recursos turísticos. No hay que pensar mucho para llegar a la conclusión que si de todo ello se derivasen industrias autóctonas y si tantos conflictos armados no estuvieran patrocinados por intereses foráneos, es posible que la penosa historia de las pateras, cayucos y verjas fronterizas no se estaría produciendo. Ahora bien, a pesar de todo esto, la emigración africana intercontinental en cifras es mínima. La emigración hacia Europa y Estados Unidos es escasa si se considera la globalidad del continente. El grueso de la emigración es intracontinental, es decir, que África es el punto de partida y de entrada de la inmigración actual de origen africano. Pero además existe una gran parte, la mayor de la población africana, sumida en una miseria terrible, que ni siquiera puede soñar en emigrar. Este programa es tan solo el comienzo de una serie de informes que desde Mundo Migrante haremos a lo largo de este año, como forma de contrarrestar los mitos existentes sobre una realidad que en plena pandemia muestra su cara más siniestra. Desde Mundo Migrante partimos de la hipótesis compartida que las migraciones son el efecto de causas multivariadas, pero lo que subrayamos es que no son solo el resultado principalmente de razones endógenas, propias de cada país, sino que debemos analizarlas dentro de un contexto internacional atravesado por el llamado modelo de globalización financiero, económico y comunicacional, cuyos efectos civilizatorios consolidan profundas asimetrías
cuyo resultado no es otro que la cristalización de profundas desigualdades estructurales que impiden el desarrollo de las potencialidades económicas y humanas en las llamadas regiones periféricas en relación a los países centrales del sistema mundo. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Ese avión que ves pasar, hay juguetes y abrigo para Irak. Esa luz es que cayendo anuncia la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará.
efectos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia. Repensemos el mundo del futuro. Duérmete, Abdul, que mañana nos espera un nuevo día. Agua sobrará y quizá comamos algo al mediodía. سستنقم نكتف وتميدي لتسند ليل الشكوى عنايا ورني سنجي بالسنة تبارد سكوز تران دغش النوان ديني سستنقم نكتف وتميدي لتسند ليل الشكوى عنايا ورني سنجي بالسنة تبارد سكوز تران دغش النوان استنقم نكتف وتميدي بالسنة ومغيما نغدق ورنا الفالا بالسنة لاسس ردا تضور دينكر تيني استنقم نكتف وتميدي لتسند يد الشكوى عيناي ورني سنجي بالسنة تبا سكوز تران دوش النوان استنقم يكمك واسمد نرتي مكدكم ورن المكسب يجوطان لما تكلب سيكي لا انجر كلم تنيري ناعي هدكم تنيري استنقم نكتف وتميدي لتسند ليل الشكوى عيناي الورد السنجي بالسادة يا تبا سكوزة ترانتاش النوان Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. La situación del continente africano, producto de la histórica rapiña de las potencias colonialistas,
y desde hace décadas esquilmadas por un modelo civilizatorio en crisis basado en la globalización económica, ha destruido el ecosistema y los medios de subsistencia en la periferia capitalista, de la cual África no es la excepción. Ha producido y sigue produciendo grandes desplazamientos poblacionales, constituyendo gran parte de las llamadas migraciones forzadas. Para hablar de esta temática estamos comunicados con Sani Mohamed Ladan, activista camerunés, residente en Córdoba, España, que trabaja desde hace años con la problemática migratoria y denuncia la dramática situación de la frontera sur de Europa con la implementación de sus políticas xenófobas. Buenas tardes, Sani. Te agradecemos desde un mundo migrante por tu participación en nuestro espacio comunicacional. Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Bien, Sani, la deuda de los países de Europa con los pueblos de la periferia capitalista lleva más de 500 años. Podríamos remontarnos a la esclavitud y a la conquista. Pero en la historia moderna hay un hito que fue la repartición de África desde la Conferencia de Berlín de 1884. ¿Qué ha cambiado desde esa etapa al actual neocolonialismo económico existente en el continente? Para ser concreto, en realidad no ha cambiado muchas cosas, porque si cogemos, como ha dicho, desde la conferencia de Berlín, en la que se repartieron el continente africano como si fuera un trozo de tarta, en el que el rey Leopoldo II de Bélgica tenía todo el Congo, por ejemplo, como su cortijo propio. Los colonizadores, cuando llegaron a África, tampoco les interesó desarrollar esos territorios. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue hacer infraestructuras que solo les podía permitir transferir las materias primas, llevarlas a las costas para sacarlas hacia Europa y construir esta Europa que vemos hoy en día. Y así se quedó las cosas. Cuando se les forzaron a través de los movimientos nacionalista y independentista, a la época de la mal llamada independencia, cuando les forzaron, pues se fueron, pero no se fueron del todo. Entonces intentaron y además dejaron a líderes africanos que habían estudiado por la gran mayoría en Europa con una mente muy colonial, es decir, había una administración colonial dentro de esos países, a pesar de que ellos se fueron teóricamente. Y así se quedó la cosa hasta hoy en día. Se ve todavía los vestigios coloniales que se quedan a través del neocolonialismo y también pues, de la economía de los países africanos que dependen en gran mayoría de las antiguas metrópolis. Bien, Sani, ¿cómo definirías el actual escenario implementado a través de las políticas migratorias por la Comunidad Europea en la llamada Europa Fortaleza? La política migratoria europea la podemos definir como una política migratoria represiva que sirve solo para ahogar sueños de los jóvenes africanos en el Mediterráneo. El Mediterráneo, como sabemos, se ha quedado como un cementerio o una fosa común, donde muchos jóvenes africanos dejan sus vidas en ese mar por causa de esa política migratoria, porque si ya de por sí los jóvenes africanos en sus propios países están asfixiados por la misma política europea que ponen a líderes, no solo que ponen a líderes que sirven sus intereses, sino también que desde ahí les asfixia con diferentes tipos de acuerdos económicos que no permiten el desarrollo del continente africano. Y esos jóvenes sueñan también como cualquier joven en cualquier lugar del mundo. Entonces salen en busca de lo que algún día se les robaron en sus propias tierras. Y cuando salen, pues se encuentran con las vallas en Ceuta y en Melilla, o con el mar Mediterráneo, que se ha convertido hoy en día en la fosa común
uno de los lugares más controlado, más militarizado. La política migratoria europea se ha convertido en una política migratoria militarizada a través de la agencia europea Frontex. Y los jóvenes africanos que salen y mueren en el mar no es que quieran morir, lo digo siempre, es que no hay otro medio para poder soñar y viajar libremente. Ese artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, pero nos damos cuenta de que para los países del sur global ese artículo número 1 no se les aplica. Y el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que da la libertad de movimiento a todas las personas, a todos los seres humanos, desde los países africanos es difícil conseguir vías legales y seguras a través de visados para poder migrar, soñar, viajar, como lo hacen los jóvenes europeos, por ejemplo. Entonces ahí está el quid de la cuestión, y cuando lo que logran sortear todo ese obstáculo y llegan a Europa, se encuentran también con una discriminación y un racismo y una xenofobia, un racismo institucional a través también de las leyes de extranjería, que en este caso pues sirve solo para perseguir a la gente, no para incluirla. Bien, Sani, tu llegada a España fue luego de una larga odisea por el continente africano, hasta Marruecos, donde estuviste meses antes de poder llegar a Ceuta, luego de fallidos intentos de cruzar la verja en Melilla. ¿Cómo fue tu experiencia al arribar a Ceuta y tu situación en los llamados centros de internamiento que hoy existen en distintos lugares de Europa, ¿no? Mi proceso migratorio fue una odisea, lo ha dicho. Tengo varios vídeos que lo explican a través de las redes sociales. Muchas veces volver a repensarlo pues es como una herida que tengo ahí, que cada vez que tengo que acordarme de todo lo que pasó. Pero no fue un proceso fácil, fue un proceso que duró 2 años desde que salí de mi país, de Camerún. Tuve que cruzar Nigeria, Níger, Argelia, Marruecos, y llegué a Ceuta fruto de un milagro, porque llegué inconsciente. La ola del mar es la que me echó fuera y me llevaron al hospital. Y así es como llegué a España. Hoy, por ejemplo, estamos conmemorando esta semana la muerte de 14 personas que intentaron llegar a Ceuta, como lo hice yo en el 2011, ellos lo hicieron en el 2014, y les recibió la Guardia Civil Española con disparos de pelotas de goma, y eso hizo que 14 personas oficialmente se ahogaron en este mar, ¿no? Entonces, al final, pues no pudieron llegar. Hoy en día estamos intentando hacer para que la memoria de esos jóvenes no se caiga en el olvido, y cada año estamos conmemorando para que de verdad se haga justicia, reparación, y que la memoria de esos jóvenes no caiga en el olvido. Yo cuando entré a España podía haber pasado por eso, porque como digo, fruto de un milagro, porque podía haber fallecido también. Y además ese día 2 de mis compañeros perdieron la vida en el mar. Así es como mi llegada a España, y lo digo siempre, no fue una llegada fácil, pero desde que llegué a España no he parado de dar voz a los sin voces, no he parado con muchos compañeros, porque sabemos por lo que pasamos. Entonces, cuando llegamos aquí, queremos que no siga ocurriendo lo que está pasando en el Mediterráneo. Y mientras siga habiendo tragedias en el Mediterráneo y zonas de no derecho en esta sociedad, nosotros seguiremos alzando nuestra voz. Sani, como bien explicás ese verdadero calvario que pasaste, lo peor es que aparte no es una mera experiencia personal, o sea, hoy mismo está existiendo esto, y yo te diría, este drama que ha cobrado más de 15.000 seres humanos en sus aguas en el Mediterráneo, ¿cómo crees que se podía haber evitado y que todavía se puede evitar de cara al futuro? Lo estamos diciendo siempre. Una de las primeras cosas que se tiene que hacer es aplicar
es que no es tan complicado, es aplicar los derechos humanos. La Carta de Declaración de los Derechos Humanos, cuando se creó, muchos de nosotros los que perdemos la vida en el Mediterráneo no habíamos nacido ni siquiera. Por lo tanto, hay una Carta de Derechos Humanos que dice que es inherente al ser humano, es algo indisociable que no se puede separar de la persona. Y entonces, si decimos que todos somos igual, nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, tenemos que respetar entonces que las personas tengan derecho a la movilidad, derecho a circular libremente. Y eso quiere decir que de la manera en la que un joven español o un español puede viajar a Senegal sin necesidad de visado, sin poder pasar por trabas burocráticas, pues que se permita también que haya vías seguras y legales también para que los jóvenes africanos o los jóvenes del sur global también puedan soñar y puedan realizar esos viajes, ya sea de estudio, de turismo o buscarse un futuro mejor. Así nos ahorraríamos las muertes que hay en el Mediterráneo. Y la segunda cosa, evidentemente, es provocar una segunda descolonización en el continente africano, una auténtica descolonización, para que África realmente los jóvenes africanos puedan aprovechar de los recursos naturales que tienen el continente africano, porque no podemos explicarnos que un continente tan rico paradójicamente tenga a gente empobrecida. Entonces eso sería provocar una segunda descolonización en el continente africano sin el intervencionismo salvaje de Occidente y de Europa en este caso, como lo han hecho siempre. Esas son las dos premisas que estoy seguro que si se aplicara eso, si un joven africano a pesar de eso decida salir o migrar, lo haría de una manera segura y lo haría como una elección, no viéndose obligado a realizar eso. Bien, estamos en Mundo Migrante entrevistando y conversando justamente con Sani Mohamed Ladhan, un luchador por los derechos humanos en Europa, de origen camerunés. Sani, en distintas entrevistas tú analizás las razones por las cuales miles de migrantes subsaharianos se ven obligados por múltiples razones a intentar arribar a territorio europeo. ¿Cuáles son las razones estructurales? Algo de eso hablaste, pero esta paradoja de un continente rico en recursos y que además lo están empobreciendo día tras día, ¿no? Desde hace décadas. Sí, la razón es estructural, viene de la historia. La historia es la que explica la historia de la relación que ha habido entre África y Europa. Fueron 400 años de esclavitud, 100 años de colonización, y los países africanos llevan solo como Estado-nación tan solo 60 años, porque la gran mayoría consiguieron su independencia en los años 60. Entonces, en 60 años de independencia, entre comillas, que no es ni siquiera una auténtica independencia, lo que se hizo durante 500 años no se puede quitar así de golpe en 60 años de una independencia, incluso que, como digo, lo meto siempre entre comillas. Por lo tanto, es estructural. Entonces, Europa tiene que entender que los tiempos han cambiado, tiene que adoptar otro tipo de relación con el continente africano, un tipo de relación basado en el respeto, porque la relación entre África y Europa no se ha basado nunca en el respeto, se ha basado en el paternalismo que caracteriza Europa en este caso. Europa necesita mucho del continente africano, más de lo que el continente africano necesita de Europa. De hecho, el sistema de bienestar de Europa, todo el sistema de bienestar de Europa, bebe de las fuentes del continente africano, y eso no es ningún secreto. Por lo tanto, es estructural. Para que esa Europa siga manteniendo ese sistema de bienestar, pues necesita estructuralmente seguir expoliando al continente africano. Y eso lo han entendido muchos jóvenes y intelectuales africanos. De hecho, hay movimientos que se han despertado en el continente africano. Hay un despertar de conciencia y
y muchos jóvenes, ahora mismo temas que antes no se podía hablar, se consideraba como temas tabú, ahora se está sacando a la luz, como el tema, por ejemplo, de la moneda de 14 países africanos controlada por Francia, que se llama el franco CFA, una moneda colonial creada por el general de Gaulle, que a día de hoy sigue existiendo esa moneda fabricada en Francia, cuyas grandes decisiones dependen de Francia. Y ahí los franceses de a pie ni siquiera saben cuál es la política exterior que lleva haciendo Francia durante mucho tiempo en el continente africano. Es un ejemplo también para que veamos que la propia sociedad europea también, en ciertos modos, también es cómplice de lo que está pasando, porque ese sistema de bienestar del que gozan es a costa de mucha gente, pero no buscan en saber qué es lo que hay detrás de todo eso, de ese sistema de bienestar del que están disfrutando, de esos privilegios de los que disfrutan. Pero cuando llegan los migrantes a Europa, se atreven a decir que los inmigrantes vienen a quitarles trabajo, los inmigrantes tienen que regresar a sus países y que los inmigrantes no tienen que estar aquí porque no cabemos. Eso es otra hipocresía también de la sociedad, de parte de la sociedad europea. Sani, ¿cuál es, por último, el presente de África? Lo has explicado muy bien. Y el futuro por el cual luchás vos y centenares de africanos. ¿Y qué le dirías a los pueblos de Latinoamérica? Cuando miramos a la población de América Latina, nos damos cuenta, sin ninguna duda, de que hay parte de África que está en este continente. Es verdad que las relaciones siempre se ha pasado por Europa o de África a Europa para ir a América Latina, y eso nos recuerda muchas veces, lo digo siempre, que para ir, por ejemplo, a América Latina muchas veces se tiene que hacer escala en Europa, y eso nos recuerda esa ruta triangular que se hacía para llevar a los esclavos, a la gente esclavizada durante la época de la esclavitud, ¿no? Y eso lo tenemos que desarraigar. Lo digo siempre, tengo muchos contactos jóvenes de diferentes lugares de América Latina, ya sea de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Tengo muchos contactos, la gente que me sigue, hablo cada vez más con jóvenes de aquella parte, y hay unas ganas de acercar a esos dos pueblos que fueron oprimidos durante mucho tiempo. Pero nos damos cuenta una vez más, incluso, que el sistema internacional está hecho de una manera para impedir la relación entre sur-sur. Uno de los ejemplos más claros fue cuando se creó los BRICS, los famosos BRICS, y era como una forma de dar una alternativa a esa dependencia a Occidente, ese Occidente que se cree el ombligo del mundo, que se cree el centro donde se gira todo. Era para darle la vuelta, pero el sistema internacional hizo todo lo posible para que ese bloque no se consolidara. Pero tengo mucha fe en la juventud, los jóvenes de diferentes lugares del sur global, y estoy seguro que vamos a darle la vuelta a eso para acercarnos cada vez más, porque la única manera de dar una alternativa a ese modelo capitalista, a este modelo depredador, es acercando a los pueblos que han pasado malos ratos, y los pueblos que de una vez por todas digan: hasta aquí hemos llegado, nos queremos acercar, queremos tener una visión, queremos proponer otro modelo de globalización, en este caso, en el que sea una globalización inclusiva, no solo una globalización que gira en torno a Occidente. Lo veo cada vez más, las redes sociales nos acercan más, la nueva tecnología nos acerca más, y cada vez hay un despertar de conciencia por parte de los jóvenes en las dos orillas. Y estoy seguro con esto, porque yo soy un eterno optimista, que llegaremos a ver esto. Por lo menos estamos poniendo las semillas
las cosas quizás podemos ver que está yendo muy lentamente, pero es una carrera de fondo, porque lo que Occidente ha creado durante mucho tiempo, ese sistema de opresión, para deshacerlo tenemos que ir muy poco a poco, pero nunca perder de vista la esperanza de que lo podemos lograr. Bien, Sami, te agradecemos desde el Mundo Migrante. Este ha sido nuestro primer contacto, pero seguramente, como bien dijiste vos, la relación sur-sur, que es tan imprescindible y necesaria para tener un mundo mucho más justo, proseguirá. Por favor, un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.